Mega Investiga accedió en exclusiva a los videos inéditos del segundo caso de violación imputado a Jorge Valdivia. Corresponden al 17 y 18 de octubre y muestran parte del recorrido que hizo esa madrugada la denunciante y el exjugador de fútbol. También accedimos a la declaración judicial de la joven. Javier Pontillo y Mario Rosende con el reportaje. Su cara la conoce, su nombre y logros probablemente también. O ex-jogador Valdívia foi preso preventivamente acusado de abuso sexual no Chile. Hoy Jorge Valdivia, el mago, la ex-estrella de Colo-Colo, el ídolo de la generación dorada de la selección chilena, es objeto de graves acusaciones que lo tienen tras las rejas. Que o ex-jogador Valdívia, que é ídolo do Palmeiras, volte à prisão. En el siguiente reportaje y de manera exclusiva le mostraremos imágenes de una noche que es objeto de una profunda investigación por parte de la Fiscalía. En los siguientes minutos verá videos inéditos del segundo caso de violación por el cual es imputado el exjugador de fútbol, su encuentro en una discoteca con la denunciante y la llegada a su departamento, registros que tienen distintas interpretaciones de los acusadores y la defensa. Tenemos toda la noche, ¿no es cierto?, en imágenes y contrastada con lo que ella señala que va ocurriendo durante esa noche. Y nada de ello es coincidente. Entonces, claro, es fácil decir, la ven y poco menos que una persona que estaba feliz de la vida. Y no era así, pues habría que ver toda la secuencia. A nadie se le ocurriría, menos a un hombre, llamar a una mujer para decirle cómo te sientes forzada, sientes que te obligué a algo. Es porque algo raro hay, ¿no es cierto? Dos relatos, dos historias diferentes para un mismo hecho. Tanto Jorge Valdivia como la denunciante tienen su verdad. Pero será la justicia la que determinará realmente qué pasó esa noche. Hola. ¿Todo bien y tú? Bien, también. Qué bueno, ¿Santiago? Sí. ¿No te incomoda que te hable? No, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a mi perfil? Porque no nos hemos visto antes, ¿o sí? Soy respetuoso, solo te vi y quise hablarte. Tienes un físico lindo. Gracias por el piropo. Así, a través de Instagram comienza el diálogo entre Jorge Valdivia, el exfutbolista, y la mujer que decidió denunciarlo por violación. Así se conocen. Fue un 13 de octubre, pero tras varios intercambios de chats concretan una junta. El 17 del mismo mes, la ciudad de Santiago sería el escenario de la historia de Valdivia y una estudiante universitaria de 22 años. Durante esa semana seguimos en contacto vía Instagram y yo publicaba esta anécdota de que Jorge Valdivia me invitaba a salir. Incluso recuerdo que algunos me preguntaban si iba a pasar algo más allá con él. Y yo les respondía que no, qué asco, si él es un viejo. Tras varios intercambios de chat, coordinan una salida el 17 de octubre. ¿Tú cómo estás? Bien, haciendo mil cosas, pero súper. ¿Y jueves aún con ganas? ¿Te acuerdas? Sí, po. Después de mi evento, sí o sí. Ahí me dices dónde. El Toro, al lado del Caoba. La joven acepta la invitación de Valdivia, pero no va sola. La acompaña una amiga de la universidad. El lugar del encuentro es el restaurante El Toro, en Alonso de Córdoba. Cuando llegan, en la mesa hay varios amigos del exjugador. La denunciante dice haber bebido 2 Ramazzotti. Pero la cita no termina allí. Parte del grupo decide seguir el carrete en una disco cercana, como lo afirma la propia denunciante en su declaración. Dijimos que fuéramos a la discoteca Candelaria, ubicada en Isidora Goyenechea 3820. Llegamos a la disco caminando. Yo al salir del Toro me sentí diferente, es decir, un poco entonada o chispeante, pero en ningún caso borracha. Al llegar a Candelaria nos dejaron pasar inmediatamente. Se van caminando hasta la discoteca Candelaria. Acá es donde el registro se vuelve una pieza clave. Imágenes exclusivas de Mega Investiga.
El ambiente es de fiesta, la gente baila y la cámara apunta directamente a Jorge Valdivia en todo momento, también a sus acompañantes. La cita en la disco podría ser clave porque la denunciante sospecha que es ahí donde pudo haber consumido una sustancia extraña que terminó por alterar sus sentidos y su capacidad de reaccionar a la presunta agresión sexual. ¿Qué consumieron? ¿Cómo pasaron los hechos? Son las 3 de la madrugada. Las imágenes a las que tuvimos acceso muestran a Jorge Valdivia y la denunciante en la barra del local. Él pide una botella de agua, ella toma un gin con agua tónica. Jorge ofreció comprarme un gin y yo accedí. Aclaro que yo miré cómo me lo preparaban y cuando le pusieron al vaso una tapa. Luego de eso, ya con mi vaso en la mano, fuimos a la pista y comenzamos a bailar juntos, Jorge, su amigo y yo. El ambiente en Candelaria es de fiesta, todos bailan, también la joven con Jorge Valdivia. Muy cerca se aprecia a Claudio, el hermano del jugador, junto a una amiga de la denunciante. Pero el grupo también lo integran 2 amigos de Valdivia. El de camisa rayas es identificado por la denunciante como el manager de Valdivia. Es aquí, precisamente, donde la defensa del exjugador de fútbol asegura que existe discordancia entre la declaración judicial de la denunciante y lo que realmente se ve en la cámara de seguridad. Cuando estaba bailando, yo le ofrecí a Jorge tomar de mi vaso. Cuando me recibió mi vaso, Jorge le quitó la tapa y la tiró. Y después de tomar de él compartió mi vaso con su amigo. En el video, efectivamente se ve el momento en que Valdivia toma el vaso de la denunciante, pero quien le quita la tapa es el amigo del exjugador. Mientras bailábamos, Jorge en algún momento desaparece, como que se escabulle con mi vaso por unos minutos, mientras su amigo bailaba frente a mí. Lo que ocurre es que hay una disonancia, un contraste realmente impresionante entre lo que la denunciante declara, porque ella señala recordar lo que ocurría, pero haberse encontrado incapacitada de reaccionar, ¿no? Dice, no podía mover mis brazos, mis piernas y varias expresiones más en distintos momentos de la noche. Y sin embargo, uno puede estar haciendo, excepcionalmente, como digo, es algo que no se da habitualmente, un paralelo entre lo que ella señala en su declaración al hacer la denuncia y lo que se observa en este material audiovisual. Y es tan contrastante que realmente impacta, impresiona mucho. Sí, claro, es fácil decir, la ve ni poco menos que una persona que estaba feliz de la vida, y no era así, pues habría que ver toda la secuencia. Lo mismo que muestra la imagen cuando le dan el trago en esa famosa discoteca, pero no muestran que hubo momentos antes y momentos posteriores, porque en la discoteca lo tenían filmado, ¿no es cierto?, grabado con una cámara de estas de seguridad, no sé qué será. A mí eso me pareció extraño y traté de seguir a Jorge con la mirada para saber a dónde había ido. Luego de algunos minutos, su amigo sale a buscarlo y lo trae. Cuando volvió, Jorge me entregó mi vaso y me tomé el resto que quedaba. Pese a que la denunciante asegura que Valdivia se desaparece con su vaso, en el registro al que tuvimos acceso se aprecia que el exjugador no se mueve de ese lugar y que tanto él como su amigo toman del mismo vaso antes de que éste vuelva a manos de la denunciante. El momento en el que ella sí, ¿no es cierto?, insinúa, da a entender que le habrían dado algún tipo de droga. Ella misma dice, ese momento está grabado y en ese contraste aparece toda la escena, que no ocurre nada de lo que ella relata, ¿no es cierto?, y se puede observar ese vaso, el único que ella toma en la discoteca, que está permanentemente a la vista, ¿no es cierto?, y que por supuesto nadie le introduce nada, pero además la secuencia es distinta a lo que ella declara, ¿no es cierto?, que da a entender, o sea, no da a entender, señala que Jorge desaparece con el vaso durante algunos minutos, ¿no es cierto?, y vuelve, ella toma de este vaso y siente inmediatamente el efecto, ¿no es cierto?, asumiendo que el vaso tendría algún tipo de droga.
¿Pudo alguien haber colocado una sustancia en el trago de la denunciante? Lo cierto es que la joven dice sentirse extraña poco antes de irse de la disco. A partir de ese momento yo me empecé a sentir muy mareada, como muy curada. Es como si me hubiera tomado, por así decirlo, 10 Ramazotti. Jorge comenzó a bailar mucho más cerca de mí y me comenzó a dar besos en la mejilla, oreja, cuello. Por lo mareada que estaba, no supe cómo reaccionar. Fue ahí que nos dijeron que nos íbamos a ir. La Fiscalía quiere descartar que la denunciante haya ingerido alguna sustancia que afectó su voluntad y por eso encargó un análisis toxicológico que ayude a esclarecer este punto. Es importante señalar que como ella denuncia con posterioridad, es probable que en los informes toxicológicos no encontremos hallazgos, sin perjuicio que vamos a solicitar de alguna manera que sean ampliados la capacidad de búsqueda y pesquisa de ciertas sustancias. El carrete seguirá su curso, pero en otro lado. Son las 4 de la madrugada con algunos minutos y el grupo se va de la disco para dirigirse al departamento de Jorge Valdivia. Suben a la camioneta de Valdivia, iba manejando el hermano de él, y ella se empezó a sentir mal. Valdivia la empieza a manosear y todo, ella trataba de esquivar, y entran ahí, pero pensó que se le iba a pasar y no se explicaba diciendo, tomé 2 estos tragos que le llaman Ramazotti, tomé 2 estos, no puede ser que me haya producido este efecto a mí. Y después eso se fue agravando hasta el otro día en la mañana. Fíjese que ella más o menos a mediodía le costaba caminar del día siguiente. Deciden irse de la discoteca para dirigirse al departamento de Jorge Valdivia, pero es en ese lugar donde la historia definitivamente toma otros tintes. En el video de seguridad del edificio se aprecia que llegan a eso de las 4:20 de la mañana. Valdivia le abre la puerta a la denunciante y él se queda ahí mientras viene el resto del grupo. Ella se lleva la mano a la boca como bostezando. Cuando llegamos al domicilio de Jorge, la camioneta fue estacionada frente al edificio. Yo me bajé tambaleando, pero caminando. Todos entramos al edificio. Recuerdo que saludamos al conserje y que Jorge iba adelante. Luego subimos al ascensor hasta el departamento de Jorge. Aquí, otro registro inédito. La cámara que está en el piso del exjugador nos revela un nuevo e inédito antecedente. Uno a uno comienzan a salir del ascensor. Valdivia, primero que todos, es quien abre la puerta. Lo acompañan 2 amigos de quienes hasta ahora no había conocimiento público. Atrás aparece Claudio Valdivia y las 2 jóvenes estudiantes universitarias. Entre ellas, la denunciante, quien tiene un pequeño diálogo con su amiga. En el ascensor, en el hall de entrada del departamento y se repite lo mismo, ¿no es cierto? Una persona en perfecto estado, interactuando de manera amistosa o incluso más, ¿no es cierto? Que sonríe, que se ríe, que conversa con todos y con su amiga. Ella está haciendo su labor como defensora y cada cual lleva agua, como dicen, a su propio molino, ¿no es cierto? Si usted muestra una imagen cortada de medio minuto o 2 minutos sin audio, usted puede ver una cosa. Más allá de las imágenes que acabamos de ver, de la interpretación que hacen los abogados y los televidentes, lo cierto es que ningún registro permite descartar que al interior del departamento haya sucedido el ataque sexual que denuncia la joven universitaria. Ella dice sentirse muy afectada, sin embargo, la defensa ha planteado que los registros audiovisuales la muestran despierta, sin señales típicas de estado de ebriedad o estar bajo los efectos de alguna droga. ¿Comparte esa apreciación que hace la abogada Paula Vial? No, no la comparto y no puedo compartirla porque las imágenes no nos dan cuenta de cómo hablaba la víctima, de cuánto tiempo pasaba. Yo vi esa imagen y yo tengo una impresión, pero es solo una impresión, de que la veía incluso más eufórica que otras personas que se ve alrededor. Pero, de nuevo, eso no es lo relevante. Lo relevante es qué va a pasar después cuando llegue al departamento de Jorge Valdivia y a la hora que llegan. Porque esta es una víctima que es estudiante
y que ese día trabajó. El relato de la denunciante es fuerte y difícil de exponer en televisión. Reconoce estar consciente en todo momento, pero algo le impide reaccionar. Habla de una relación sexual no consentida, forzada por Jorge Valdivia, que habría comenzado en el balcón del departamento. Algo de eso incluye el primer relato recogido por Carabineros. Jorge comenzó a tocarla y agarrarla del cuello, a morderle las orejas y darle besos dándole la vuelta. Sus rodillas se golpearon contra un asiento de cemento, sus manos apoyadas en el piso, bajándole los pantalones. La denunciante recuerda que uno de los amigos de Valdivia vio la escena y bajó al primer piso, tras lo cual Valdivia la llevó a su habitación para concretar lo que hoy es calificado por la Fiscalía como una violación. Todo sucedió en un lapso de 2 horas y 30 minutos, desde que llegan al departamento hasta que se fueron. La cámara de seguridad también registra ese momento. Ambas jóvenes salen a tomar un Uber. La denunciante no está con su pantalón, sino con una especie de chaqueta amarrada a su cintura. Así lo explica en su declaración. Recuerdo haber estado tan asustada que con mi amiga empezamos a buscar mis cosas y no las encontrábamos. En el interior del dormitorio la luz estaba apagada y solo entraba el haz de luz por la puerta abierta. Me fui de esa casa con mi polera, mis calzones, mi blazer enrollado en mi cintura y mis tacos. Antes de subir el vehículo que las esperaba, la amiga de la denunciante hace un pequeño video. Para la Fiscalía, estos últimos registros reafirman la versión de la joven. Es una grabación de 6 segundos donde, si bien la víctima aparece caminar bien, se ve por estos 6 segundos que se da la vuelta, le dice algo que solo se entiende un balbuceo. Eso nos da cuenta del estado en que estaba al momento de salir y refuerza la idea de que si está saliendo en ese estado, bueno, como estaba 40 minutos antes, quizás 1 hora antes, que es cuando entendemos habrían producido la interacción sexual no consentida o en que la víctima estaba incapacitada para ponerse. Pero la interacción entre Jorge Valdivia y la denunciante seguiría a través de Instagram horas después, el viernes 18 de octubre. Hola, ¿estás enojada? No, estoy en clases. No puedo agarrar mucho el teléfono. Ya, ¿todo bien entonces por lo de ayer? ¿Nada forzado o sientes que te obligué? Todo bien, ningún problema. Acuérdate de dejar mis cositas abajo, please, para poder entrar a mi casa. En ningún momento el diálogo por Instagram, la denunciante recrimina a Valdivia por lo sucedido. Días más tarde, en su declaración judicial, aclararía la razón. Jorge me hablaba por Instagram preguntándome si estaba enojada, que si estaba bien, que si me sentía forzada. Yo, por miedo, ya que él tenía mis cosas, porque me sentía avergonzada, solo le respondía tratando de dar muestras de normalidad. Y le respondía con frases como, sí, tranqui, pero déjame las cosas abajo. Es Jorge Valdivia que le pregunta, ¿todo bien? ¿Nada forzado? ¿No te sentiste obligada? ¿Por qué hace esa pregunta? Tiene lesiones. El peso de esa noche de la presunta violación se deja caer 2 días después. El domingo 20 de octubre, la denunciante decide ir al médico. Desde el viernes al domingo yo me sentía muy mal, tanto física como anímicamente. Sentía mucho dolor de cabeza, náuseas y mucho cansancio, algo que nunca había sentido producto de la ebriedad. La evidencia y el relato de la joven hacen que el médico la derive a urgencias a un psiquiatra. Hasta esa visita al médico, la joven no había resuelto denunciar, pero al ver las noticias el lunes 21 de octubre, decide ir a la Fiscalía. Todo cambió cuando veo la noticia de que había una persona que le había pasado algo con Jorge Valdivia casi igual a mí. Muchos amigos me comenzaron a contactar preguntándome si yo era la víctima de las noticias. Fue a consecuencia de todo lo anterior que decidí denunciar, pues me di cuenta de que yo no soy la única persona a quien Jorge Valdivia ha agredido sexualmente. Una noche en Santiago, un 17 de octubre, donde las vidas de Jorge Valdivia y su denunciante están siendo analizadas hasta el más mínimo detalle por el Ministerio Público.
Paralelamente, el exfutbolista pasa sus días en prisión preventiva y enfrenta 2 denuncias formales de violación y abuso sexual agravado. Mientras tanto, el debate sobre el consentimiento y las dinámicas de poder en encuentros íntimos sigue siendo un tema país. Y por lo mismo, la exhibición de estos videos se realizó con el objetivo de aportar contexto a los hechos investigados. Claro, el fin es cumplir con nuestro deber de informar con veracidad y transparencia, siempre respetando la dignidad y privacidad de las personas involucradas.